Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Día de Miércoles. Entre tanta agenda política que nos imponen las elecciones del año que viene, nos queremos meter en una cuestión, una política de Estado que se viene sosteniendo en la provincia de Misiones desde hace más de 10 años. En el ámbito legislativo se realizó la apertura y la presentación de diferentes actividades y muestras que tienen que ver con la identidad, donde se arrastra un poco la historia de lo que fue la última dictadura militar y el reconocimiento de los derechos por los pueblos originarios, y a partir de allí la construcción de nuestra identidad, de quiénes somos. Para hablar sobre este tema está la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Graciela Leyes. ¿Qué tal? Buenas noches. Y José Flores, integrante del Consejo de Ancianos de los Pueblos Originarios. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien. Realmente orgulloso de que ustedes continúen con esta tradición comunicacional que viene desde el papá. Bueno, nos conocemos hace tiempo ya, lo conocen a nuestros padres, así que hay una relación ya de tiempo, ¿no? Tal cual. Exacto. Bueno, yo quiero empezar a desglosar y como le decía al principio, todo esto tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, ¿no? Pero primero quiero hablar sobre las muestras. Graciela, la iniciativa de el Teatro por la Identidad que se lanzó hace unas semanas atrás y hace pocos días la muestra de Historietas por la Identidad. Exacto, sí, sí. Nosotros venimos trabajando como Asamblea de los Pueblos por los Derechos Humanos, juntamente con la Asociación Civil también Arte 1, con los pueblos originarios, los guaraníes, los hermanos guaraníes. En todo este mes, ¿no? Este recorrido que estamos haciendo con diferentes actividades, con un único objetivo que es ayudar a abuelas a encontrar más nietos, ¿no? Sabemos que faltan 400, se encontraron 116, y una de las herramientas artísticas muy importantes dentro de lo que significa la identidad colectiva es el teatro. Estuvimos trabajando muy intensamente en Itambé-Miní, en la Casa del Bicentenario, y en la Sala Tempos, acá en el centro de Posadas, con muchísimos jóvenes que han participado, no solamente de espectadores, sino también han tenido la oportunidad de hacer tablas, como decimos, de hacer teatro, eligiendo obras de teatro de los libros editados de Arte 1 en obras de teatro por la identidad. Muchísimos chicos, era importantísima la tarea porque no solamente se iba a ver la obra de teatro, sino que después se iniciaba una charla, debate con los chicos y bueno, muchas conclusiones sacamos todavía. Inmediatamente termina la Semana del Teatro, inauguramos las muestras de Historietas por la Identidad de la Biblioteca Nacional. Después la volvemos a tener con nosotros a la muestra de la historia ocultada de los pueblos originarios, las mujeres latinoamericanas y los banners de Andresito. La memoria no se borra de Arte 1. O sea que es gigantesco lo que estamos viendo ahora, ¿no? La iniciativa surge de una propuesta de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que digamos, el pedido de ellas es que se ponga en escena la temática de la identidad. ¿Cómo se refleja eso en las obras que llevan adelante ustedes? Mira, hay diferentes maneras. Hoy justamente estábamos antes de venir para acá hablando con José sobre que no nos alcanza el tiempo de los grupos que están visitando las muestras tanto en la Cámara de Diputados, porque es un paseo histórico. Hacemos desde el Museo Canvas, que ya lo inauguramos nosotros prácticamente, hacia la Cámara de Diputados, ¿no? Y no nos alcanza el tiempo para intercambiar, no solamente lo que ven, sino intercambiar con los jóvenes que ven y los no tan jóvenes, lo que significa la reflexión y el conocimiento en cada uno de los banners que están expuestos, tanto de los pueblos originarios como de la historia ocultada, de la historieta por la identidad. Sí. Y aparte lo manejo del audiovisual, de la nueva tecnología que tenemos, que los chicos están dispuestos a ver videos, a charlar, a ver el monitor que trae Biblioteca Nacional y recorrer testimonios, digamos, de más de 30 familias que prestaron a dibujantes, a guionistas nuestros argentinos, para que puedan plasmar a través de la gráfica, del dibujo, esta ausencia que falta, que es ese bebé que era bebé, ahora ya es una persona grande, que falta encontrar. José, bueno, a esta muestra se suma la propuesta por parte de los pueblos originarios, la historia ocultada. ¿A qué hace referencia? Y bueno, esto de la identidad nos toca profunda y históricamente. Nosotros hemos sufrido millones y millones
de niños que han sido apropiados desde que llegaron los españoles a América. Y aún continúa. En los últimos tiempos tenemos en Guatemala, en la época del cardenal, del obispo Romero, acá con la dictadura. De tal manera que siempre hemos sido la carne, como se dice, esclava de los terratenientes, de las iglesias que nos regalaban para la servidumbre de sus familiares. Y en ese proceso ha habido un proceso de desidentificación. Y lamentablemente muchos millones quedaron sin recuperar su identidad porque fueron bautizados con los nombres españoles. De tal manera que esta muestra iniciada por los abuelos, que ejerce un liderazgo a nivel de América toda, porque no hay una organización que se preocupe por la identidad, no solamente nos toca, sino que nos impulsa también a concretar algunos acuerdos que hemos tenido en Naciones Unidas, como por ejemplo regresar a los nuevos nombres originarios. La historia ocultada, la muestra en sí habla de resistencia y lucha indígena por la libertad y la soberanía de los pueblos de América, dice, ¿no? ¿Esto significa que todavía se exige ese respeto por las tierras y por la cultura? Indudablemente, hasta hoy seguimos sufriendo, junto con los chicos que desaparecieron en la dictadura, por jóvenes que pensaron distinto, por un modelo mejor, por un modelo equitativo, justo. Hasta hoy nuestras protestas son silenciadas a veces con este tipo de manifestaciones de cambiarnos de identidad, pero desde otra forma mucho más sutil. Nos llaman, por ejemplo, a indios, aborígenes, eso ya es una forma de desidentificar, no llamarnos por los nombres que representamos, como por ejemplo mapuche, guaraní, quechua, azteca, maya. Entonces hay un proceso tremendo de lograr la verdadera identidad para que tenga una expresión cultural que no venga de la otredad de los otros, sino que venga de nosotros. La racialización, o sea, la constituir en razas, ha permitido estas desidentidades. Claro. También las jerarquizaciones, donde se pone en el plano más alto a los europeos, a los de características euroasiáticas o semitas. Entonces a nosotros esta es una forma de desidentificarnos de lo que es nuestras propias culturas. Y justamente la historia ocultada rescata esos valores, pero poniéndolos en un plano político e ideológico de independencia y soberanía. Ayer en la presentación que hicieron de la muestra, bueno, la mesa estaba compuesta también por la diputada Marchesini, ¿no? Ella decía que, digamos que estas muestras sirven para que no se vuelva a repetir la historia del nunca más. Y a veces uno piensa que esta historia está como terminada, o quiere pensar por lo menos que está así, ¿no? Pero ¿en qué situación estamos, Graciela? Bueno, no, yo creo que la historia en sí, cuando hablamos de verdad histórica, un poco dentro de los organismos de derechos humanos, nosotros siempre decimos, va a ser historia cuando nos digan toda la verdad, cuando sepamos qué pasó, cuando aparezcan los nietos, ¿no? Pero desde el 2003 en adelante en nuestro país, por suerte, y en nuestra provincia, ha habido un intenso avance en lo que significa la, no sé si reparación, pero sí el trabajo con la justicia, que tanto bregaron nuestros viejos, ¿no? Nuestras viejas, como digo yo, madres y abuelas pidiendo que se haga justicia y haciendo la denuncia y pidiendo a los jueces que condenen cuanto antes a quienes han hecho crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que se está logrando muchísimo, y en muchas provincias hoy tenemos condenas no solamente de los militares, porque cuando hablamos de dictadura, hablamos de dictadura cívico, militar, eclesiástico, porque sabemos que acá esto surge y se da porque hay un poder económico, hay civiles que han apoyado y han hecho, digamos, que los militares cometan todo esto que ha sucedido en nuestro país. Así también empresarios, curas, de todos, de todos los civiles, periodistas mismos que nos han ayudado y que todavía no se sabe toda la verdad. Por suerte, como vuelvo a decir, cuando se crea la Secretaría de Derechos Humanos en nuestra provincia, a través de la decisión del entonces ingeniero Carlos Rovira, gobernador con mandato cumplido, hemos tenido un gran avance en lo que es derechos humanos en nuestra provincia como política de Estado.
y bueno, obviamente desde los pueblos de los hermanos guaraníes también. Y se ha visto esto, ¿no? Lo que significa, abuela cada vez está más acompañada, no la vamos a reemplazar nunca, como digo yo, ¿no? Pero lo que vamos a hacer sí es acompañar y seguir esa tarea incansable que ellas lo vienen haciendo. Hoy se sigue sosteniendo ese término de nunca más, ¿no? Digamos, para graficar en diferentes ámbitos sociales, como recién mencionabas, ¿no? Y no solamente para recordar a la tragedia de lo que fue la dictadura. José, Claro. en términos conceptuales, ese término, hablando de esclavitud y sometimiento sobre los pueblos originarios, ¿es aplicable? Es aplicable porque nos permite a nosotros trabajar en un contexto desde lo histórico a actual para que no se repita todos esos delitos, ¿no? Que además son de lesa humanidad. Por ejemplo, en lo histórico, recuperar la identidad de San Martín nos está costando muchísimo porque nos enfrentamos a los historiadores que sostienen el sistema, además desde la concepción de que el modelo para que sea un libertador tiene que ser blanco y que piense además como blanco, por ejemplo, de San Martín, que se le pusieron como hijo de San Martín y además de su esposa, doña Matorras, pero que en realidad es hijo de doña Rosa Guarú, es hijo de una guaraní. O en el caso mismo de Belgrano, que es hijo de otra indígena, doña Tomasa González. Entonces, todos estos luchadores por la independencia han sido desidentificados para ponerlos en un contexto de un prototipo establecido por la occidentalidad, de tal manera que el nunca más es también historia, es presente y es futuro, para que no se cometan delitos, como dije, de lesa humanidad en cuanto se refiere a la identidad de las personas y sobre todo de los pueblos. Hay un factor común tanto en el proceso de la dictadura, ¿no? Y en el intento por hacer a un lado la cultura, digamos, de los pueblos originarios, ¿no? Ese factor común es la pérdida de las identidades, ¿no? Tal cual. Y José, ayer te escuchaba en la conferencia de prensa y decías que una reflexión muy interesante, ¿no? Que Argentina está pasando por un proceso de reflexión, ¿no? ¿A qué hacías referencia? Justamente a todo esto que estamos conversando, y ha sido instalado tanto por las madres Plaza de Mayo como por las abuelas, y en cuanto se refiere a la provincia, fue tomado por una de las personas que, no aplicando las políticas públicas de la provincia, sino más que nada la buena voluntad política, como es el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Rovira, que ha permitido instalar a los guaraníes con su espiritualidad a nivel continental, reconociendo por primera vez que existe la otra espiritualidad, que no es una religión, que no está religado a ningún pensamiento traído de Europa, que tiene una espiritualidad, una forma de vida, una cosmovisión, una filosofía de vida para poder tener una vida mejor, a partir incluso de todo lo que ha significado el dolor, el mayor genocidio del mundo que conoce la humanidad, con 80 millones de nuestros antepasados desaparecidos, matados criminalmente, y todas esas cosas, ¿no? Entonces nunca más nos sirve para no solamente para la reflexión, sino fundamentalmente para un desafío, especialmente a los jóvenes que no tienen que perder el contexto histórico en el cual se han dado todas estas identidades. Y nos permite a partir de esto construir la pluriculturalidad, es decir, lo diverso, pero que tenga una identidad. Acá, por ejemplo, en Misiones hay muchas colectividades. Cada quien tiene su forma de expresión cultural, su forma de expresión filosófica, pero esas identidades, sin perderlas, pueden contribuir a una cultura mayor, a un eje que identifique a Misiones, a la región, como una expresión. Bueno, Misiones es una situación compleja, ¿no? Porque ¿Sí? bueno, debido digamos, hay diferentes culturas que están muy arraigadas en un mismo territorio, ¿no? Es difícil. Es muy difícil. Fíjate que en la fiesta del inmigrante que se hace, hoy por suerte ya es el segundo año, si no me equivoco, que los guaraníes tienen Participan, con su casa, con sus expresiones culturales, con lo que significa, digamos, esencial. De hecho, creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? El tener que, restituyendo derechos, digamos, que, bueno, que tantos años han estado ausentes, ¿no? Es decir, todas las colectividades tenían su representación, menos los los originarios. claro. Y esto que manifestás vos
la complejidad. Es sumamente complejo, porque tenemos primero que de una u otra manera concientizar de que la racialización, o sea, el establecer razas, ¿no? Una como pueblo elegido, como raza superior o como mejores pensantes, destruir eso. Es sumamente importante para comprendernos, no desde la otredad, sino desde un común, desde nosotros colectivos con nuestras diversidades. Es Y romper. esa es la aspiración. Es muy complejo, pero no imposible de hacerse. Graciela, ¿y cuál es la necesidad del vínculo, digamos, del Estado y las instituciones o cualquier organismo, o de hecho el que representás de la Asamblea, digamos, para que se genere, para que se vayan cumpliendo esos objetivos? ¿Cuál es la necesidad de ese vínculo? Yo creo que, mira, hemos pasado por diversos momentos. Hablo también como familiar de desaparecidos. Y hoy los organismos de derechos humanos, tanto madres, abuelas, familiares, hijos, nietos también, que es otro organismo, tienen un lugar muy especial dentro de lo que significa el Estado, ¿no? Y yo siempre digo, cuando la presidenta inaugura sus actos y da sus conferencias, ¿quiénes son los que están en primera fila? No es más el funcionario que viene, sino que son las madres, son las abuelas quienes están con sus pañuelos blancos ahí apoyando y comprometiéndose a ayudar a un gobierno que realmente mantuvo este compromiso en la búsqueda de la verdad, en hacer memoria, en pedir justicia. Hay muchas cosas que faltan hacer, muchas cosas que faltan hacer. Pero yo creo que hay una apertura totalmente diferente, ya con el Néstor Kirchner lo hemos tenido, y desde el Estado nosotros es sumamente importante esta alianza que hacemos como sociedad civil que somos, referida a derechos humanos, y con el Estado. Hoy estamos en la Cámara de Representantes, la Casa del Pueblo, como decimos nosotros, abierto, y entramos y salimos y vemos a los jóvenes que son los guías de la muestra, que ponen un cartel, que reciben a los chicos. Estamos en nuestra casa. Cosa que antes era imposible pensar siquiera de que íbamos a contar con una institución tan importante para nuestra democracia como es la legislatura, que esté a disposición nuestro. Como lo decía el ingeniero Rovira, que nos dijo cuando vino el ministro Rossi, esto está a disposición de ustedes, es de ustedes. Yo creo que esas cosas tienen mucho valor y muy importante para todos los años y años de lucha, ¿no? Si se quiere, en buscar a los nietos y en saber qué pasó con nuestros desaparecidos, ¿no? No está, desapareció. Se lo robaron al bebé. Frases que quedaron para la historia, ¿no? Y que van a seguir quedando para la historia, ¿no? Y que nos llevan inmediatamente al dolor, ¿no? Porque, digamos, hay muchas heridas que curar todavía, ¿no? Pero crea una cierta fortaleza hoy en una interpretación diferente, si se quiere, de la historia. Claro, claro. Yo siempre tomo la frase de mi mamá, digamos, ¿no? Siempre, acá no estamos buscando a un hermano, sino que estamos buscando a 30.000. 30.000 hijos y 30.000 hermanos. Y la fortaleza está en cada uno de ellos, que yo hoy los veía, que se peleaban, que no, que vos no venís, que vos sí venís, que tenemos que capacitarnos, tenemos que informarnos, porque estamos hablando de jóvenes de 20 años, de 21 años, que ni siquiera, a lo mejor había proyectos de que nazcan, digamos, en esa época. Hoy había una escuela primaria, cuando José explicaba cada uno de los banners, y los chicos leían los banners, de saber esa historia y la verdadera historia, ¿no? Cuando ven las gigantografías de historietas por la identidad, leían las historietas, y ¿por qué no está ese bebé? ¿Y cómo lo robaron? ¿Y por qué se lo llevaron? O sea que volvemos nosotros nuestra gran responsabilidad de contestar con la verdad, obviamente, y que ellos, y sacarle todas las dudas que tengan, y que llamamos, y paralelamente a esto que me estaba olvidando, rapidito lo digo, estamos haciendo una campaña también que pasa por todas las redes sociales, que me olvidé de traer el cartel, que es Necesito Verte Hoy. Es un cartel anaranjado que lo están distribuyendo en todo el país, donde está la dirección, la página de abuelas, la forma de que la persona que tiene dudas de su identidad pueda inmediatamente comunicarse a abuelas o a la CONADI, que es la institución encargada
de hacer los ADN y verificar. Así que yo creo que estamos en un gran avance en esto y estamos creando conciencia y estamos buscando esa, porque la identidad no es una sola, sino que es una identidad, estamos hablando de identidad colectiva, ¿no? Y los chicos están hablando de los temas, que es lo más importante. José, recién mencionabas que en América, Misiones, en realidad el reconocimiento a nivel continental es único, ¿no? Sí. Vos que, estás en conferencias y Sí. de repente te llamamos y estás por algún lugar del Sí. mundo y llevas tu testimonio a todos lados, ¿cómo lo toman? Y ¿Cómo ven primero este de resultado? sorpresa porque dicen, bueno, ustedes están avanzando en los derechos humanos y es cierto, la Argentina lidera a partir de prácticamente de los últimos 10 años las políticas públicas sobre los derechos humanos, aun cuando hay mucho por hacer. Por ejemplo, en Guatemala se luchó, en Salvador se luchó, pero fueron cortados y la declaración de los derechos humanos quedó en eso, en declarativos. Es más, se hizo tan difuso de que nadie sabía cuál era su verdadero derecho. O terminaba el derecho en liberté, dignité, fraternité, pero nadie tocaba la descolonización, que es lo que afecta a los países colonialistas. De tal manera que nosotros estamos liderando y ojalá que no solamente lideremos, sino que seamos vayamos junto con otros pueblos como ahora Bolivia, que está trabajando también lo de los derechos humanos a partir de hechos de dictaduras, o Chile, que ha comenzado a juzgar a sus represores. Pero es gracias a estas políticas públicas que la Argentina hace 10 años puso en el tapete como su primer trabajo, los derechos humanos, la identidad de los chicos, el juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Entonces nosotros lideramos eso, pero a veces nos quedamos en esa etapa de la historia. Entonces nosotros permanentemente estamos haciéndoles ver de que hay otros derechos atemporales que también hacen a esa construcción de la exigencia del derecho humano a partir de la dictadura del terrorismo de Estado. Hay toda una historia que se ha construido a partir del terror, de los crímenes, etcétera, etcétera, pero hay que recordarlos todos para saber exactamente cuál es el marco, ¿no?, político, histórico, ideológico en los cuales se tiene que dar no solamente el debate, sino la concientización de las futuras generaciones, para que nunca más ocurra estos enfrentamientos que lleven al derramamiento de sangre, que todas nuestras construcciones sean en paz, en paz para tener gobiernos pluriculturales, democráticos y populares. Y viniendo un poquito aquí al plano de Misiones local, ¿no? Hablabas de construir un perfil de provincia, ¿no? Que amerita una identidad, ¿no? Exactamente, la provincia creo que tiene la gran oportunidad histórica de ir definiendo su perfil, su identidad cultural, a partir de lo que dije, de esa otredad, de lo que son los otros, pero que a la vez somos nosotros. Todas las colectividades tenemos que aportar, nosotros como pueblos originarios, a que tengamos esa identidad que se llama guaraní y misionero. Pero tiene que tener una base de guaraní porque acá están los cantos, aquí está prácticamente el ambiente que hace a las personas, ¿no? Está el río de Paraná, de Uruguay, los arroyos, está el monte, el mismo cielo guaraní es distinto, de tal manera que tenemos características y además de eso toda una cosmovisión para hacer una de las mejores identidades, que no nos aparte tampoco de lo que es el contexto regional guaraní. Compartimos con Paraguay y Brasil la misma ecología, tanto natural, social como espiritual. Graciela, y el rol del joven, ¿cómo hacemos para captar, digamos, cómo se lo encuadra? Porque quizás se le crea una confusión entre procesos dictatoriales, recuperación de la historia originaria. ¿Cómo captamos la atención del joven para decir, bueno, esto es mío y a partir de acá construyo para adelante? Sí, no te digo que es nada fácil, pero lo importante de esto es que hay tantas herramientas de trabajo para que sirven, digamos, para el teatro, como el mismo teatro, la misma música, dentro de Historietas para la Identidad, que yo acá les dejo el catálogo, antes que me olvide, y se ve un video de la música por la identidad. La cantidad de bandas de música, de chicos solistas,
que se ponen el cartel, se ponen la camiseta, como yo digo, del te estoy esperando o necesito verte hoy, y hacen su música y el caso de Guido mismo, ¿no? Que fue Claro. encontrado ahora por el nieto de Estela, que hizo, digamos, una herramienta tan importante para los chicos, que es la música, que es el deporte, deporte por la identidad. Y estas actividades, digamos, donde el joven es el primero en hacerlas, ayuda, digamos, también a que ellos se involucren cada vez más. El tema de hoy, que tenemos acá en Posadas, de la muestra, la cantidad de chicos que vienen y quieren ser guías de la muestra, ¿no? Ujú. Y bueno, pero vas a O hacer... sea, hay una participación interesada, Hay ¿no? mucha Interesante. participación de parte de los jóvenes. Y en lo que significa actividades políticas estoy hablando, Claro. ¿no? Cuando yo hablo de teatro por la identidad, yo digo, es un teatro comprometido políticamente, ¿no? Y las muestras son muestras que nos muestran la identidad colectiva, pero también son muestras que apuntan a lo que pasó en la Argentina, a lo que pasó con nuestros hermanos originarios, pero siempre con un compromiso político por lo que estamos haciendo. Porque si no hacemos política, que la política es la vida misma, digamos, ¿no? Es muy difícil que sigamos avanzando, ¿no? Siempre en la búsqueda de seguir avanzando, y qué mejor que con los chicos, porque como ellos lo dicen, no somos el futuro, somos el presente. Graciela Leyes y José Flores, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, A gracias ustedes les a vos. agradecemos, realmente Gracias. muy interesante. Y quisiera un poquito Sí. ampliar este concepto de identidad, porque la identidad está más que nada influida por la ecogeografía, es decir, un ambiente geográfico que tiene una naturaleza propia. Por ejemplo, los andinos, la identidad andina, corresponde desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y norte de Argentina. Y cultivan, por ejemplo, para citar una sola expresión cultural, el huayno, pero tienen sus diferencias en cada subregión de esta ecogeografía. Ujú. Igual en México, tiene también una sola manifestación general, pero tiene sus características propias de acuerdo a donde es, por ejemplo, los cantos de los huicholes, de los aztecas, de los mezquitas. Entonces, eso mismo tenemos que generar en esta región, que se ha divorciado a partir del feudalismo, si se quiere decir, ¿no? Y cada quien ha querido construir una identidad, pero no se logró construir la identidad. Entonces hay que pensar en la ecogeografía para la construcción de la identidad cultural, pero con sus diferentes expresiones, para decir caseras, locales, de acuerdo a las influencias que vinieron de ultramar o de la misma raíz originaria. Gente, les agradezco mucho. Gracias, Gracias. y felicitaciones. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos con otro tema. Ya venimos. Everything about you tells me I'm your man.